Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a Guadalajara al Día. Comenzamos semana y lo hacemos, como no, con todos vosotros al otro lado. Eso sí, antes de nada, felicitar a todas las mujeres, a todas las que somos trabajadoras, que realmente trabajadoras somos todas. Y eso sí, esperamos que además en unos años no tengamos que celebrar este día, sino que la igualdad haya llegado tanto a los puestos de trabajo como al ámbito familiar y al fin y al cabo, pues eso, seamos todos iguales como realmente lo somos. Dicho esto, vamos a ver el sumario que tenemos para la tarde de hoy. Tenemos, como siempre, dos temas. Vamos a abordar de nuevo la nueva conferencia que nos plantean en el Casino de Guadalajara desde la asociación UPyD. Hoy vamos a conocer todos los detalles para este próximo jueves, así que tomad nota. Y después nos vamos a ir hasta Lovera, donde hay una exposición sobre la fauna de los vertebrados en la Vega de Henares y también en la zona de la Campiña. Así que vamos a aprender mucho, tanto de letras como también de mucha naturaleza que tenemos que ofrecer aquí en la provincia de Guadalajara. Así que quédense muy cerca porque esto es Guadalajara al Día, es lunes y comenzamos. Bueno, pues como les decía, lo primero, tomen nota para la próxima conferencia que han organizado desde UPyD en el Casino de Guadalajara. Va a tener lugar este miércoles 12 de marzo, como siempre a las 7 de la tarde. Y para hablarnos y conocer más detalles de esta conferencia, nos acompaña el candidato de UPyD en Guadalajara, como es Damaso Cabrera. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también, como siempre, nuestro amigo Juan Ramos, escritor y también científico y sabedor y conocedor de todas estas conferencias que estamos presentando. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Silvia. Vamos a hacer primero, ¿verdad, Damaso?, una evaluación a lo que fue la última conferencia que se celebraba el pasado 26 de febrero, ¿verdad?, Correcto. Donde la protagonista era el último viaje de la fragata Mercedes y el expolio, ¿no?, que eso también conllevó. ¿Cómo fue un poco esta conferencia, sobre todo por parte del público? ¿Cuál fue la respuesta que tuvo? Bueno, en este caso tuvimos una gran respuesta porque el profesor José Félix Martos es de Guadalajara, le conoce mucha gente y realmente es un tema bastante importante porque se dio en una confluencia histórica interesante, como es el inicio o la duración de las guerras napoleónicas con Inglaterra. Fue a principios del siglo XIX y la conferencia versaba sobre la razón frente al expolio, ya que la empresa Odyssey, que es una empresa cazatesoros americana, había expoliado este pecio español que estaba varado o estaba hundido frente de las costas españolas, y resulta que ellos argumentaban, y ahí fue el tema del expolio, que este pecio no era español, sino que era inglés, y de tal manera que todo lo que habían sacado no pertenecía a la corona española, sino que era de un buque mercante sin bandera, o la bandera no era conocida, y España tuvo que argumentar en varios juicios en Estados Unidos, en Tampa, que este pecio pertenecía a la corona española, que era un buque mercante de la Armada, y por lo tanto todo aquello que llevaba ya no solamente piezas de valor, sino monedas, sino todo aquello pertenecía a la corona española y a las 500 víctimas que perecieron en el hundimiento. Entonces, lo que nos demostró José Félix es que gracias a toda la documentación que ya desde entonces preparaba la Armada Española, tanto en Montevideo, que fue donde partió el pecio, como en España para recoger la parte de contenido de esa fragata, es lo que se pudo argumentar, y por eso tenemos, a día de hoy contamos con esa cantidad ingente de ese tesoro que perteneció y pertenecerá, esperemos, a la corona española, y bueno, en este caso a España. Entonces fue muy interesante, la gente hizo muchas preguntas, hizo mucha participación, porque además hizo una introducción sobre el contexto histórico, que es un contexto muy interesante, ya que en ese momento España era una potencia neutral, pero aún así Inglaterra hizo el abordaje piratero contra estos cuatro buques, de los cuales 3 los apresó y se llevaron a Inglaterra, y el cuarto fue hundido porque le dieron justo al polvorín de Santa Bárbara del pecio y por eso se hundió. Y entonces era interesante para conocer la parte histórica, para conocer qué había pasado y para conocer finalmente cómo había sido posible que España hiciera frente a esa gran multinacional cazatesoros y pudiera traerse el tesoro. No fue fácil, no fue fácil. Y en esta ocasión, ¿verdad?, este jueves, Juan, vamos a tener los frailes guerreros y también las órdenes militares a cargo del profesor Edelmiro Rúa. Y sobre todo, ¿en qué contexto histórico nos situamos para comprender la conferencia que va a tener lugar este próximo jueves? Silvia, nada sin sus antecedentes que dijera el viejo profesor. Es un momento histórico que evolucionó toda la sociedad
del primer mundo entonces, del mundo del pensamiento occidental, y es que a la muerte de Mahoma en el año 632 aconteció que un grupo fuerte de seguidores, los Omeya, establecieron el califato primero desde Medina, luego desde Damasco, que duró 100 años y que fue capaz de producir una rápida expansión del Islam, llegando prácticamente a las puertas de París y a las puertas y no lejos de Roma. Lo que hizo que el occidente cristiano, el mundo en ese momento, el mundo prácticamente cristiano en la totalidad de la humanidad, reaccionase, y lo hizo preferentemente a través de Roma con la Orden de los Hospitalarios, de París, de Francia a través de la Orden de los Templarios, y de Alemania a través de los Caballeros Teutónicos. En España, había que referir que realmente la primera cruzada corresponde justamente a 10 años después de que Alfonso VI llegase a Toledo y liberase la mitad de España, en el 1085. Pues bien, 10 años después, Urbano II ya fue capaz de estimular a estas tres grandes naciones para que creasen la primera cruzada, ya en el 1095, con una bula, en fin, aspectos de premios espirituales, independientemente de los materiales. Y con ello arrancaron lo que se denominaron las cruzadas, que el objetivo era, lógicamente, liberar lo que España antes ya había arrancado, puesto que con Alfonso VI se llegó al Tajo. Es decir, que sí que lo situamos entre el siglo XI y XII, ¿no? Corrígeme. Sí, los Omeya, el gran califato de los Omeya fue el primer estado islámico. Sí, o sea, que es anterior. No hubo otro, pero después me refiero, no fueron todas capaces. las cruzadas empezaron en el siglo XI-XII, ¿no? Las primeras cruzadas empiezan en el 1095, como te indicaba, que el Urbano II estimula la primera cruzada. Si tenemos que hablar de órdenes militares y de estos frailes guerreros, y las órdenes militares más significativas y las que van a salir a relucir este próximo jueves y que seguramente mucha gente identifique y conozca. Pues lógicamente tenemos que arrancar desde nuestro territorio, que son donde dan un ejemplo al resto de Europa, puesto que arrancan en Europa, en España, la iniciativa. Pues la Orden de Santiago, la Orden de Calatrava, la Orden de Montesa y la Orden de Alcántara. En Europa, como te he referido, son los hospitalarios, el Temple y los caballeros teutónicos desde el área alemana. Y costó Dios y ayuda, el primer Estado islámico, el segundo aparentemente está marchando. Esperemos que Occidente esté más atento, porque la ocasión anterior costó 800 años eliminarlo del todo. Y en cuanto a los frailes guerreros, ¿cómo podemos un poco definir? Es decir, ¿cómo practicaban o llevaban a cabo y compatibilizaban su vida como frailes y su lucha, ¿no? ¿O dejaban de ser frailes para ser guerreros? Yo no voy a ser el conferenciante, porque precisamente es el profesor Emilio Rúa, pero por lo que sé, porque no es exactamente mi especialidad, es que llevaban una vida muy austera, ceñida al aspecto religioso, que, bueno, en eso el Islam les dio una cierta orientación, porque Islam quiere decir entrega a la voluntad de Dios, es decir, les podremos recriminar que hay un área de aspecto salvaje que está utilizando el medio que está utilizando, pero que no tengan fe en su Dios no se les puede recriminar, y que sean solidarios entre ellos. Si el mundo cristiano tuviese un grado de solidaridad similar y un nivel de fe, de religiosidad similar a ellos, es seguro que el mundo era otro. Vamos a recordar la cita, Dámaso, este jueves, ¿verdad? Sí, correcto. A las 7 de la tarde, en el casino, entrada libre. Esperamos que todo el mundo vaya, participe, y sobre todo después de la conferencia, que durará en torno a una hora, se van a hacer todo tipo de preguntas, ya que el debate es lo más interesante quizá de este tipo de conferencias. Más o menos, ¿cuál es la media de participantes que habéis tenido en estas conferencias? Nosotros tenemos un recinto en el cual caben unas 50 personas más o menos. Pues más o menos estamos hablando de unos 30, 35 asistentes a las conferencias. Está bien, porque tampoco sería interesante que hubiera Sobre todo para el debate posterior, claro, efectivamente, Entonces está bastante bien, el salón además es acogedor, bastante tranquilo, se oye muy bien.
Además, normalmente solemos proyectar diapositivas sobre el tema que estamos tratando para que haya un seguimiento visual por parte del público, y los conferenciantes suelen, sobre todo, traer muy bien preparado el tema para la parte de debate, que es, yo te digo, la más interesante. Pues dicho queda, muchas gracias, Juan, una vez más por acompañarnos. A vosotros. Y también gracias, Damaso, por acercarnos, ¿no?, la cultura de la forma en la que estáis haciendo con estas conferencias en el casino, y nos seguimos viendo porque todavía quedan conferencias pendientes para lo que queda sobre todo de primavera. Gracias. A vosotros. A vosotros. Bueno, pues este fin de semana, y precisamente para celebrar el Día de la Mujer, tenía lugar en Junquera de Henares la segunda marcha solidaria a beneficio de la Asociación contra el Cáncer de Mama, donde participaron más de 650 personas, y además que fue organizado por la Asociación de Mujeres. Ha habido más de 70 donaciones y colaboraciones. Ha colaborado también el Ayuntamiento, la Concejalía de Mujer y la Concejalía de Deportes, además de las AMPAs, los clubes deportivos y también el equipo de protección civil de la localidad. Así que digno de agradecer el hecho de que las mujeres salgan a la calle precisamente para luchar contra el cáncer de mama. Y no solo eso, sino que también hubo más actos benéficos este fin de semana. El viernes os hablábamos de ese segundo festival benéfico Amigos de Lorenzo, que iba a tener lugar el sábado. Precisamente por la mañana a las 12 se daba lugar la charanga de la Loles, que animaba a todos los que por allí se acercaban. Y como no, también estaba Lorenzo, que era el protagonista, que disfrutó, que bailó, y también se recaudó mucho dinero para esta buena causa. Eso sí, también hay que decir que lleno absoluto en ese concierto que tuvo lugar por la noche con Callahan Shock y con tributo a Hombres G. Así que desde aquí felicitar a la familia de Lorenzo y sobre todo a los partícipes de esta bonita iniciativa solidaria. Gracias a todos por vuestra ayuda para ayudarnos a que nuestros hijos sigan obteniendo todo lo que necesitan, tanto ortopédico como de médico. Muchísimas gracias. La sudadera también, que no es la mía. La puedes quedar. ¡Qué malo! Bueno, pues después de ver esa bonita sonrisa de Lorenzo, continuamos, nos vamos hasta Lovera, donde está teniendo lugar una exposición muy interesante sobre la fauna y los vertebrados, tanto de la Vega de Henares como de la zona de la Campiña. De todo esto sabe mucho Roberto Mangas, periodista que ya nos acompaña. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y además todo esto surge, es decir, vamos a explicar un poco esta exposición, ¿no, Roberto? Porque viene a raíz de un libro, pero viene también con la colaboración de un fotógrafo muy cercano, a Félix Rodríguez de la Fuente. Habéis hecho entre todos, aparte de más personas, un compendio, ¿no?, que lo que hace es mostrar la riqueza natural y sobre todo la riqueza que tenemos en cuanto a fauna en esa parte de la provincia de Guadalajara, ¿no? Sí, esto es un proyecto de hace varios años que dirigí
y que me rodeé de un equipo de colaboradores, no solo de Carlos Sanz, que es el fotógrafo del que te estás refiriendo, que fue colaborador durante muchos años de Félix Rodríguez de la Fuente, es biólogo, naturalista y que trabaja para un montón de revistas nacionales e internacionales de medio ambiente, además de otros ilustradores, pues La Puñada Fiel, Nacho Zubelzu y otros cuantos que si empiezo a decir que me olvidará alguno y se me enfadarán. Entonces la cuestión está en que programamos unos libros que fueron dos guías en concreto, una de aves y otra del resto de especies de vertebrados, tanto peces como reptiles, anfibios y mamíferos. Y con estas guías que patrocinó en su momento la Mancomunidad Vega de Henares, se hicieron los libros, se repartieron por todos los municipios de la Mancomunidad Vega de Henares y con el paso de los años la Asociación de Defensa de la Campiña, la ADAC, me ofreció pues hacer una exposición de unos 20 paneles con los textos y los dibujos y las fotos de estos libros. A cambio de, yo les ofrecí toda mi ayuda y colaboración, desinteresadamente, tanto la mía como la de mis colaboradores, a cambio de que ellos también llevaran la exposición de forma desinteresada a todos los municipios, colegios, bibliotecas que así lo pidieran. Y es como surgió. Porque de hecho ahora está en Alovera, pero ha recorrido anteriormente muchos municipios, ¿verdad? Sí, yo creo que 3/4 de la provincia, incluso no solo municipios de la Vega de Henares y de la Campiña. Yo creo que ha salido, porque me mandan de vez en cuando, pues los municipios por lo que está, y yo creo que ha recorrido 3/4 partes de los municipios de toda Guadalajara, y se lo digo a todos los alcaldes, concejales. Esta exposición es gratuita, de hecho cedimos los derechos gratuitamente, tanto yo como los colaboradores, para eso, para que la pudieran ver en toda la provincia o en todos los municipios de Henares, incluidos Madrid, a cambio de que ellos la llevaran de forma gratuita, y a los chavales les entusiasma porque visualmente es muy atractiva. Además es una exposición muy divulgativa, ¿no? Ellos tienen pueden ver las fotografías, pueden asociar perfectamente cada uno de los animales que están viendo y sobre todo esto ayuda para que se proteja más el medio ambiente. El hecho de conocer lo que tenemos ayuda a protegerlo. Sí, la información siempre ayuda a valorar las cosas y a protegerlas. Hace unos años, pongamos un caso ahora que estamos hablando del Día de la Mujer, hace unos años era impensable que es el tema de los malos tratos conyugales salieran fuera de, como se decía, cosas que pasan en la... Sí. Y a raíz de que la sociedad se concienció, que salió en la televisión, que se denunció, que se llamaba a la denuncia a la colaboración ciudadana, ahora nos hemos concienciado y lo protegemos más a las mujeres, intentamos que eso no ocurra. Pues con la naturaleza pasa lo mismo. Cuanto más se conozca, cuanto más conocimiento de ella tengan, sobre todo los chicos que van a ser las próximas generaciones, las que tienen que procurar, pues cuando vayan al río y ver un anfibio o un reptil, no pegarle una pedra, sino que le hagan fotos con el móvil, que intenten identificarlo luego en su casa con esta guía o por internet o como quieran, ¿no? El conocimiento siempre ayuda, lo que conocemos lo solemos amar. ¿Cuántas especies están recogidas en esta exposición? En la exposición creo que están recogidas casi todas las especies que hemos tratado en los libros. De memoria no me acuerdo, pero con la chuletilla de acuerdo, son 161 especies de aves, 38 de mamíferos, 19 de reptiles, 12 de anfibios y 13 de peces. Es cierto que como son de hace unos años los libros, alguna especie puede haber entrado nueva o alguna se puede haber ido. Lo normal es que haya entrado algunas especies nuevas porque, por ejemplo, como cada vez cuidamos más nuestros ríos, cuanto más pura, limpia, sea nuestra agua, cada vez hay más depuradoras, ¿no? Pues más especies llegarán. Es al contrario que pasó en los años 80. El río Henares se convirtió en un estercolero, en una cloaca, en un desagüe de todos los municipios por los que recorría, y es que olía hasta mal. A 1 kilómetro del Henares olía mal. Hoy puedes ir al río Henares, no digo como hace 50 años cuando iban a comer la tortilla, ¿no? Pero sí puedes ir y ver que el agua pasa transparente, en las zonas norte de Sigüenza para abajo, mucho más transparente que aquí, y puedes incluso pues ver muchas especies no ya solo de peces, sino sobre todo las de aves. Tenemos un rincón precioso aquí en Azuqueca, muy cerquita, con la reserva de fauna, y ahí entre las que nidifican o las que son migratorias tenemos un centenar de especies de aves que hace unos años, cuando eso eran unas depuradoras de aguas residuales, era imposible imaginar que en unos años ocurriera. O sea, tenemos una zona que no es solo ladrillo, no es solo su urbanización, es una zona que tiene vida. De hecho, el Henares es el que dio vida a toda esta comarca. Si no hubiera existido el Henares, tú y yo no estaríamos aquí hablando, porque los antiguos pobladores solo se asentaban donde había agua. Entonces, el Henares fue la fuente de vida. Tienen nombres árabes, tienen nombres romanos, tienen nombres visigodos en toda la comarca. Si no hubiera sido por el Henares, no habría vida. Entonces, lo tenemos que proteger y ayudar. ¿Cómo? Pues conociéndolo, amándolo, yendo allí,
se hacen excursiones, muchos pueblos, colegios, tal, para que los chavales vayan a la Ribera del Henares y lo conozcan. Y además también estás dando charlas en colegios, ¿no? Y un poco promocionando esta divulgación del contenido de este libro, porque como bien dices, para cuidarlo hay que conocerlo, ¿no? Y tú se lo acercas sobre todo a los más pequeños. ¿Qué es lo que más les llama la atención de lo que les dices, ¿no? De a lo mejor especies que no conocen o que ni se imaginan de que puedan estar tan cerca de ellos. Sí, bueno, yo lo que les hago es, como es para chavales desde primero hasta, bueno, creo que he dado charlas incluso a chavales de la ESO, ¿no? Y alguno de bachiller, ¿no? Entonces, dependiendo también el grupo de niños, pues la adapto de una manera u otra. Pero cuando son lo normal, que son de primaria, les explico la evolución de la comarca del río Henares en los últimos 3.500 millones de años, pero en 40 minutos. Y en 40 minutos pues les enseño que no solo lo que están viendo ahora es lo que hay ahora, sino que en su época hemos tenido glaciares, hemos tenido volcanes, esto era un mar tropical, ¿no? Entonces los niños se quedan, claro. y de ahí hemos evolucionado pues a la zona de hace 15.000 años, donde teníamos mamús, tigres de dientes de sable, teníamos de todo, tenemos en la cueva de Casares, en Molina y entre Alcalá, Arganda, una serie de depósitos arqueológicos increíbles. Y todo eso se lo voy contando con imágenes, diapositivas, hasta llegar a la etapa actual, donde vemos todas estas especies que hemos hablado antes, y los chavales pues salen entusiasmados, no solo ellos, sino que los profesores comentan que de forma tan visual y así tan atractiva, con esas filminas y contándoles esas anécdotas, sobre todo que les cuento de cada animal, la anécdota más desconocida, entonces los chavales se terminan quedando. No es lo mismo que si les haces empollar un libro entero, claro, con los rasgos, que si mide tanto, no, a los chicos hay que hacérselo entrar por los ojos para que vean que ese animalito no hay que pegarle una pedra, por ejemplo, como decía antes, porque a lo mejor se come 1000 insectos al día. Entonces, ¿qué mejor insecticida que a lo mejor un murciélago, claro, por ejemplo? Si nos quedamos con un vertebrado con el que te quedarías y que se podría identificar perfectamente en la zona esa de la Vega del Henares y también de la Campiña, y que es lo más característico, por así decirlo. Yo no me quedaría con ninguno, pero te podría hablar de dos, uno de la Vega del Henares y otro, por ejemplo, de la Campiña. De la Campiña, por ejemplo, me quedaría con la butarda. Ejemplo, sí, es la especie de ave de más peso de la zona centro de España. Una butarda que ha estado en peligro de extinción, por ejemplo, porque pesa entre 12 y 15 kilos de carne tan sabrosa como la del pollo o la del pavo. Entonces imagínate, en épocas de hambruna, después de la guerra civil, pues cualquier cazador o cualquier padre de familia que sale al campo veía una bandada de butardas, 15 kilos de carne, imagínate, ¿no? Entonces se ha protegido y ahora se está recuperando. Las podemos encontrar en la cepa que tenemos entre Villanueva, Quer, Valdeaveruelo y todo eso, ¿no? Esa la hablaría como una especie emblemática de la Campiña. Y luego, pues si hablamos del río Henares, pues por ejemplo, podríamos hablar del halcón peregrino, que es un ave que habita en los cortados del Henares, que tiene épocas, aparece, desaparece, dependiendo si hay demasiados tóxicos en el ambiente y terminan pues transmitiéndose a los huevos, y los huevos se terminan saliendo mal los pollos, pero lo normal es que habiendo halcones peregrinos en el río Henares, en los cortados, sea todo un espectáculo. O sea, ver cómo caza, cómo vuela a 300 kilómetros por hora, ¿no? Que es un detalle que le cuento a los chicos, el ave más rápida, 300 kilómetros por hora, descendiendo hacia su presa, eso es una maravilla. Entonces, todo eso lo podemos ver gratis en el río. En cuanto al río, propiamente dicho, en sus aguas, ¿cuál sería el protagonista y al que más podemos ver? Bueno, hay varios protagonistas. Podríamos hablar de un pez, o podríamos hablar de un reptil, o podríamos hablar de algún anfibio. Peces tenemos varios, tanto autóctonos como algún alóctono que se ha introducido para la pesca y que parecía que iba a terminar convirtiéndose en el rey del río, y al final no, parece que hay cierto equilibrio. Pero bueno, como un pez autóctono podemos hablar del barbo, ¿no? Es una especie que a los chicos les gusta cuando les dices que llega a medir casi 1 metro, o el gobio que pone 10.000 huevos de cada tacada con el fin de preservar la especie. De anfibios podría destacar varios, pero sin dar nombres. ¿Por qué? Porque la lucha mundial que hay para la recuperación y para la preservación de esta especie, que se está extinguiendo absolutamente en todo el mundo, incluidas en las selvas, por un hongo que se está transmitiendo, o porque estamos desecando todas las comarcas de la Campiña, que antes había arroyos, que había pequeñas charcas, las estamos desecando para construir urbanizaciones. Entonces, tenemos desde el sapo de Espuelas, el sapo corredor, el sapo, la ranita de San Antonio, tenemos la rana verde común, que todos conocemos, que aunque sea tan común está casi desapareciendo en algunas comarcas.
De reptiles, pues podríamos hablar incluso de una especie muy llamativa que cuando la pongo en las imágenes dicen los chicos, ¿una tortuga? Pues no, no es una tortuga, es un galápago. Muy bien, como mi pueblo. Europeo, claro. Entonces, el galápago es autóctono, el galápago europeo o el galápago leproso, Sí. que lo podemos ver aquí en la reserva ornitológica de las lagunas de Azuqueca. Está en peligro de desaparición precisamente por la tortuga de Florida, esta que le O compramos sea, los ahí padres. es donde decimos que la especie Sí. alóctona, ¿no? La Y la- repercusión que puede tener en algunos casos. Efectivamente. Y entonces, pues los chavales cuando la compran es una cosita así. Pero y de luego repente crece y además de que huele mal, lo devora todo. Y entonces los papás se hartan y van, ¿a dónde van? Al río. Pensando que hacen un bien a la tortuga y están haciendo un mal al medio ambiente porque esas tortugas de Florida son unas gran devoradoras, se lo comen todo y se comen todos los huevos de todas las especies y lo destrozan todo. Hay que llevarlas a un centro de recuperación de animales, a un minizoo, como digo yo, incluso en medio en broma, medio en serio, a la estación de Atocha, donde los tenemos allí miles de tortugas de Florida, antes que ir al río. ¿Por qué? Porque entre otras especies perjudicadas está el galápago europeo o el galápago leproso, que son verdaderamente autóctonos y que viven desde hace cientos, miles de años en permanente equilibrio con el resto de especies. Si metes esas especies tan invasoras y sobre todo tan agresivas, al final Está terminan bien, desapareciendo el resto y la biodiversidad se acaba. Pues dicho queda además de dato muy importante para la gente que tenga tortugas en casa y que sepa, ¿no?, el uso que tiene que hacer de ellas. Simplemente recordar, Roberto, ¿hasta cuándo va a estar disponible esta exposición en Alovera? Porque seguramente siga viajando. Sí, en Alovera creo que está hasta el día 13, no sé si es jueves o es viernes, Sí. el día 13, pero ya he dicho, ha pasado a Azuqueca, Cabanillas, Sita, montonazo de pueblos, que yo recuerde, Chiloeches creo que también, un montón de pueblos, no solo de la Vega de Henares, en Junquera de Henares también estuvimos, que también estuvisteis vosotros de O sea la que televisión. va a estar y además está disponible, como bien has indicado, para el ayuntamiento que quiera tenerlo. Colegio, instituto, biblioteca, de forma Eso es. totalmente gratuita, porque esa fue la condición que puse yo, vamos, hablando con mis colaboradores, para que cediendo nuestros derechos de forma gratuita, ellos la llevaran de forma gratuita y lo están cumpliendo y se portan muy bien los de la DAC, porque es la biblioteca, oye, la quiero de al día, ¿está libre? Sí, y se la llevan. Pues dicho queda, muchas gracias Roberto Mangas por acompañarnos y sobre todo por aprender tanto del medio ambiente que tenemos bien cerquita de nosotros y sobre todo para respetarlo y cuidarlo aún más. Gracias. Gracias a ti por invitarme. Gracias también a vosotros por haber querido comenzar aquí en Guadalajara el día esta semana y eso sí, mañana volvemos a tener una cita en el lugar de siempre, como siempre aquí os espero.